Hola, ¿cómo están? Pues estoy de nueva cuenta por aquí. Mi nombre es Rubén Maza, presidente de It's Get Better México. Ya fui a otro lugar para agarrar mejor señal y sobre todo para que el micrófono no se me caiga, porque ya ven que hace rato hice las manos así y aventé el micrófono por todos lados. Y como siempre es un gusto poder estar con ustedes aquí en esta transmisión en vivo. Estoy muy contento, ya saben que yo vengo en algunas ocasiones, sobre todo en las que son muy especiales. Hace algún tiempo vine a cocinarles, ahora estamos y también vine en el último Halloween, que fue cuando la última vez que estuve aquí. Y hoy estoy para platicar aquí con alguien muy importante, muy, 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 muy importante y que la verdad, aparte de estimarle y tenerle un respeto maravilloso, le tengo un aprecio grandísimo y te agradezco muchísimo que estés aquí, Alejandro Brito, pero les voy a contar un poquito de quién es y qué es lo que hace Alejandro Brito. Miren, Alejandro Brito es un activista que trabaja en el tema de los derechos humanos, pero especialmente en el tema de los derechos humanos de las personas con VIH y especialmente en el tema relacionado con la cuestión de la prevención, la detección y la atención del VIH y el SIDA. Él es director de una organización que se llama Letra S, que a su vez tiene un suplemento que tiene muchísimos años publicándose que se llama Letra S, SIDA y ahorita me acuerdo cómo, porque se me fue, me lo voy a preguntar a Alejandro cómo se llama, porque está bien largo el suplemento, pero este suplemento de lo que habla es del tema del VIH, del tema del SIDA, y él tiene una historia fantástica relacionada con el tema del activismo. Ha estado en los momentos más importantes de la comunidad LGBTQ en nuestro país y quiero darle la bienvenida a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto, Rubén, aquí estar contigo y pues muchas gracias por la generosidad de la presentación, fuiste muy generoso y pues aquí estamos, ¿eh? No, pues nada más lo que es, Alejandro, porque eres ícono, eres una persona admirable en el tema del activismo LGBTQ y en el tema del VIH, ni se diga, Alejandro. O sea, de verdad que a mí me da muchísimo gusto poder compartir contigo esta tarde y platicar con las personas que nos están viendo, que por cierto les quiero recordar que si tienen algún comentario o alguna pregunta para nuestro invitado el día de hoy, lo pueden hacer en la caja de chat y Shiny, que está por ahí, la producción nos va a hacer llegar estas preguntas y podemos hacérselas a Alejandro. Alejandro, de verdad, yo la verdad que siento mucho orgullo de poder platicar contigo. Platicábamos ahorita fuera de cámaras que tiene ya algún tiempo de que no nos veíamos. Te estimo muchísimo, te respeto muchísimo y sobre todo, sabes que te admiro un chorro, o sea, porque de verdad que has hecho cosas súper interesantes en el tema de lo LGBTQ y en el tema del VIH, pero me gustaría empezar como esta entrevista y esta plática preguntándote, ¿en qué momento llegas tú al activismo? O sea, ¿cómo fue esa vez en la que tú dijiste, tengo que hacer activismo, es momento de alzar la voz, tengo que reaccionar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo inicias, Alejandro? Mira, yo me inicié en el activismo LGBT estando en la universidad, ¿no? Cuando aparecen los primeros grupos como el FAR, Lambda y Oikabet, yo ya era un activista estudiantil en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales allá en Acatlán, ¿no? Y yo hice pues mucho trabajo de activista a favor de movimientos sociales y en particular de la revolución sandinista de aquella época, te estoy hablando del año 1978. De pronto aparecen estos grupos en este año de 1978, se dan a conocer y a mí me entusiasma muchísimo y como activista los llevo a la escuela, ¿no? Pero déjame platicarte una anécdota que los llevé a la escuela, organicé un evento en el auditorio y el director de la escuela no, cerró el auditorio, no dio órdenes de que no se abriera el auditorio. Pero fue tal la expectativa que se creó en la escuela de que iban a ir grupos de homosexuales y lesbianas a la escuela, que al final hubo una muchedumbre afuera del auditorio que presionó tanto que las puertas se tuvieron que abrir, ¿no? Y entonces, y el evento fue muy bueno porque había mucha necesidad de hablar de estos temas, ¿no?
hablar de la sexualidad, de hablar de nuestra identidad, de hablar de, este, de las orientaciones sexuales, de muchos temas más, ¿no? Y incluso en ese evento varios, como 2, 3 personas se salieron del closet, ¿no? Públicamente, ¿no? Y te digo esto para que más o menos situar en qué, la atmósfera que había, ¿no? Por un lado, mucha represión y mucha censura, y por el otro, como mucho ímpetu de la gente joven de expresarse, de romper tabúes, de irrumpir, ¿no? De ir más allá de lo que, de las fronteras de las censuras, ¿no? Y entonces, cuando marchan las organizaciones en 1978, sobre todo en la del 10º aniversario del movimiento estudiantil de 68, yo veo ese contingente y decido unirme al contingente, ¿no? Eran varias decenas, ¿no? Y allí yo me salgo del closet, ¿no? Yo me salgo del closet ahí y yo creo que, y partimos del casco de Santo Tomás y marchamos hasta la Plaza de las Tres Culturas. Y cuando arribamos a la Plaza de las Tres Culturas, ya el contingente era bastante numeroso. Y la gente que estaba ahí esperando a los contingentes, pues nos recibió bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo decido ya dirigir mi activismo que ya yo había iniciado a, a luchar por los derechos LGBTI, ¿no? Es ahí donde me inicio, de esa forma, ¿no, Rubén? Oye, Alejandro, pero ¿cuáles eran las demandas que tenían en ese entonces? Porque seguramente, o no sé, o sea, pueden tener mucha diferencia con las que en este momento. Tú mencionas que esta marcha nace como un poco como para conmemorar el 10º aniversario de ese movimiento estudiantil, y según recuerdo, por lo que he leído, pues el movimiento estudiantil que tenía como sus demandas muy específicas relacionadas con el acceso a la educación, ¿no? Pero en este caso, las personas LGBTQ, porque de hecho no se les conocía así, porque también he leído a otras activistas, a otros activistas que justo están como publicando sus memorias en redes sociales, que ahora las redes sociales nos permiten como dejar a la posteridad muchas cosas, y han estado publicando como que justamente pues ni siquiera se les conocía como poblaciones LGBTQ o comunidad LGBTQ, o sea, simple y sencillamente se le llamaba en ese entonces la marcha del orgullo homosexual, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad, Alejandro? Pero, ¿cuáles eran las demandas que ustedes tenían en ese entonces? O sea, ¿qué es lo que exigían las personas de las poblaciones LGBTQ en esa época? La principal demanda, Rubén, era el fin de las redadas policíacas, ¿no? Porque, como te digo, en esa época había mucha represión política, mucha represión moral, mucha represión de la sexualidad. Y lo que padecíamos mucho lesbianas y homosexuales y personas travestis, sobre todo, eran las redadas policíacas, ¿no? Sin ninguna falta, no había, sin ningún delito, se arrestaba arbitrariamente a la gente solo por su apariencia, ¿no? Tiro por viaje, las personas travestis eran arrestadas y bueno, salían en las primeras planas de la alarma, de la alerta de estos periódicos amarillistas. Cuando ibas a los baños públicos, a unos baños que no eran exactamente gay, pero que nosotros hacíamos, había encuentro erótico, sexual en esos baños públicos, a la salida te arrestaban y sobre todo era para chantajearte, sobre todo era nos veía la policía como un botín que podían, por el cual podían obtener pues dinero, ¿no? Nos chantajeaban de si no les dábamos algo a cambio, tu reloj, tus anillos de oro, tus aretes o tu cartera, te hacían pública tu homosexualidad, no le iban a decir a tu familia o en tu trabajo. Entonces, pues había mucho, allá en ese entonces éramos pocos las personas que habíamos salido del closet, ¿no? Y entonces había un terror de que se hiciera visible la homosexualidad, ¿no? Y sí, esa fue la primera demanda y la más sentida, el fin a la represión sexual, el fin a las redadas de homosexuales y lesbianas, ¿no? Y personas travestis.
Y tienes razón, Oye, entonces no se usaba la palabra gay, ¿no? Se usaba la palabra homosexual para referirse tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y de hecho nuestro movimiento se llamaba Movimiento de Liberación Homosexual, ¿no? Eh, y bueno, lo de la lucha contra la represión nos unió a otras luchas, porque también la represión se daba a nivel del movimiento estudiantil, a nivel de los grupos populares, de las colonias populares, a nivel de la represión de los sindicatos, ¿no? Y a nivel de la represión política en general. Entonces eso, pues compartíamos eso con otros movimientos y por eso en los primeros años hubo mucha articulación con esos movimientos, ¿no? oye, Alejandro, y por ejemplo, ¿para ti fue complicado salir del closet? O sea, hablar abiertamente de tu homosexualidad. Entiendo que empezaste a hacer activismo, me lo estás diciendo ahorita y me lo estás contando, que ya eras un activista de los movimientos estudiantiles, o sea, ya tenías como ese coraje, esa garra, esa fuerza que siempre te ha caracterizado durante todo el tiempo que has trabajado en favor de los derechos humanos, pero antes de esa marcha, o sea, antes de esa marcha, ¿tú tuviste la oportunidad de decir abiertamente que eras homosexual? ¿Tuviste alguna complicación o fue algo que fue muy fácil? O sea, ¿cómo fue tu salida del closet? Fíjate, Rubén, que yo tengo la fortuna de tener una familia que ha sido muy abierta. Tengo hermanos que también eran estudiantes en ese entonces junto conmigo y también tenían las mismas inquietudes políticas y sociales que yo, ¿no? Mucha empatía por los movimientos sociales. Entonces yo encontré mucha empatía y mucha solidaridad y mucha apertura en mi familia y no me fue difícil decirles a mis hermanos, a diferencia de compañeros míos que sí, que entonces se usaba y eran unos dramones así en la familia, ¿no? Se armaban unos dramones porque juntaban a la familia en las salas de sus casas y les decían, papá, mamá, les tengo que decir algo, ¿no, hermanos? Y les decían, pues soy gay, soy lesbiana, ¿no? Y entonces se armaban unos dramones en donde pues había hasta llanto y la madre se culpaba o el padre culpaba a la madre, los hermanos querían golpear al hermano, salido del closet, entonces sí eran unos dramones impresionantes que después, bueno, la familia se metía en un proceso de entendimiento o expulsaban al, a quien se había salido del closet de la familia, ¿no? Lo corrían de la casa. Lo mismo pasaba cuando una mujer, una muchacha, una adolescente sobre todo, decía que estaba embarazada, ¿no? Ese mismo drama se armaba, ¿no? Porque entonces se decía, pues yo prefiero a un hijo muerto que a un hijo homosexual, ¿no? Entonces sí, era difícil, pero yo la verdad, afortunadamente la viví más fácil. Claro que antes de eso sufrí el bullying homofóbico que muchos de nosotras y de nosotros hemos sufrido en la secundaria, en la primaria, ¿no? Sobre todo en esos niveles educativos. Por supuesto que sufrí acoso o moral o acoso de mis compañeros, ¿no? Que por no responder a las expectativas de lo que debe ser un hombre, ¿no? Por no responder, no tener maneras tan masculinas, ¿no? Y no destacar en los deportes rudos, ¿no? Sí, por supuesto que también eso lo sufrí y eso fue yo creo que lo que me llenó también de enojo y de indignación para después, pues que me sirvió para hacer este acúmulo de valor para salir del closet, ¿no? Oye, Alejandro, y por ejemplo, tú hablas de la primera marcha, ¿participaste en esa marcha como una persona que venía a marchar o estuviste dentro de la organización? O sea, eres como que, ¿en qué momento tú tienes como tu intervención en este episodio de la historia? Yo participé en esa marcha, primero fui como, digamos, sí, como leí la convocatoria y dije, yo voy, ¿no? Y participé en esa primera marcha que fue el último sábado de junio de 1979 y partimos del Ángel de la Independencia, fue una marcha
como de cerca alrededor de 1000 personas, ¿no? Que iba súper custodiada por la policía, no nos dejaron marchar sobre Reforma, nos llevaron por varias calles y terminamos en una esquina, casi en una esquina de unas calles de la Ciudad de México, ahí cercanas al Monumento a la Madre, ¿no? Por Sullivan. Y después me integré a una organización que fue Lambda, Grupo Homosexual de Liberación, ¿no? Era una organización que tenía vínculos con un partido trotskista, y yo había sido militante trotskista también, entonces tenía más vínculos con Lambda que con las otras organizaciones, y me vinculé a Lambda, llegué a ir a varias de sus asambleas, a participar en algunas de sus actividades, aunque nunca estuve en la parte directiva, organizativa de la organización, ¿no? Oye, Alejandro, fíjate que tocas algo muy importante y creo que ahorita que estamos pues en esta transmisión en vivo por medio de Twitch, que de hecho Twitch es una plataforma que comúnmente llega a personas muy jóvenes y ahorita tenemos una audiencia bastante buena que está interactuando en el chat. Pero yo quiero que nos platiques, o sea, ¿qué relación tiene el movimiento LGBTQ, en ese caso, en ese entonces, el movimiento homosexual, con el movimiento trotskista? Porque tú acabas de mencionar algo muy interesante y quizá la gente que nos está viendo y nos está escuchando diga, bueno, ¿y eso qué es? ¿O por qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo les invito, independientemente de lo que nos platique Alejandro Brito, o sea, que como quiera le googleen para que podamos aprender un poco más. ¿Y por qué? O sea, ¿qué relación hay porque tú dijiste que eras incluso militante de este movimiento, o sea, ¿qué relación hay? Porque yo recuerdo, no solamente contigo, porque he platicado con otras personas que han estado en aspectos muy históricos y que representan al movimiento LGBT de nuestro país tan dignamente como tú lo haces, y que son activistas que han hecho muchísimo por nuestras poblaciones. Y también han mencionado como que tienen relación con otros movimientos, ¿no? O sea, no solamente con el trotskismo, sino con otros movimientos que en ese entonces se les conocía como movimientos de izquierda, o movimientos revolucionarios, o movimientos antisistema. O sea, ¿qué relación tenía esta filiación que tú tenías con el movimiento trotskista, con esta organización que fue una de las primeras organizaciones, que fue Lambda, y de qué manera generaba como una influencia en lo que se estaba haciendo en el movimiento LGBTQ de ese entonces? Mira, las primeras organizaciones LGBTI mexicanas nacieron en el seno de la izquierda, ¿no? Porque hay que entender un poco el contexto sociopolítico de entonces. Yo me asumía como un hijo del movimiento estudiantil de 68, que abrió muchos espacios, que fue muy combativo y que fue reprimido brutalmente, ¿no? Y después de esa represión, en donde murieron decenas de estudiantes, se radicalizó el movimiento, los movimientos sociales se radicalizaron mucho, ¿no? Porque además pues eran muy perseguidos, y lo que se veía en el horizonte es que la solución para el país era solamente una revolución, ¿no? Entonces todos estábamos como muy enfocados en hacer la revolución, ¿no? O sea, lo que queríamos era una transformación profunda del país, ¿no? Y nosotros incluso, gays, homosexuales y trans y otros grupos estudiantiles, pues heredamos todo ese espíritu libertario de los 60s, y pensábamos, nos asumíamos como que estábamos haciendo la revolución sexual, ¿no? En particular, el movimiento homosexual, como se conocía entonces, lo que quería era llevar esa revolución social y política, todavía profundizarla más para hacer una revolución sexual, ¿no? Por eso la consigna de no hay revolución política si no hay transformación política si no hay revolución sexual, ¿no? Y en eso estábamos enfocados, y bueno, y dentro de la izquierda había muchas corrientes, había la corriente marxista, había la corriente maoísta, y había la corriente trotskista, que es pues obviamente el inspirador es el líder ruso de la revolución bolchevique, ¿no? León
Trotsky, ¿no? Y estos grupos trotskistas que existían eran los más abiertos a la cuestión del movimiento homosexual y del movimiento feminista, ¿no? Era la izquierda más abierta, más que discutía, que sí habría espacios para hablar de esto, de la transformación en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nosotros pensábamos que la revolución había que llevarlo a la cama, ¿no? Y entonces, acostándote con otra persona de tu propio sexo, pues sentías que estabas haciendo eso, que estabas transformando desde ahí, cuestionando desde ahí, ¿no? Los roles de género, las normas, rompiendo tabúes, ¿no? Entonces, pues esa fue la relación, ¿no? Había mucha radicalización y mucha ideologización de los primeros grupos LGBT, y esa fue, si quieres luego lo hablamos de eso, pero esa fue un poco, pues, la espada de Damocles que pendía sobre el movimiento, porque fue parte de la crisis que después, años después, se dio en el movimiento de liberación homosexual. Oye, Alejandro, y fíjate que mencionaste algo bien interesante, que tú decías que en ese entonces el tema de tener relaciones sexuales, acostarte, o sea, manifestar tu amor por una persona de tu mismo género, pues era un acto revolucionario, o sea, era un acto de mucha valentía, ¿no? O sea, ¿tú crees que todavía sigue siendo un acto revolucionario el tener relaciones sexuales con una persona de tu mismo género? O sea, el acostarte, el emparentarte, el relacionarte con una persona de una manera erótica, afectiva, sexual. O sea, ¿tú crees que sigue todavía siendo un reto? O sea, que algo que cambia, que revoluciona. Revolucionario, no sé si llamarlo, Rubén, porque, digamos, ya no hay esa perspectiva de alcanzar, de buscar una revolución, pero yo creo que sigue siendo transgresor, ¿no? Sí sigue transgrediendo normas que son, digamos, dominantes, que te dicen que las relaciones naturales es entre hombre y mujer, ¿no? Y entonces sí, para mucha gente, para muchos sectores todavía es una sexualidad transgresora, ¿no? Una identidad transgresora si no te comportas como las normas de género establecen que debe comportarse un hombre y una mujer, sobre todo en la cama, ¿no? Yo creo que sí sigue habiendo un componente muy transgresor y yo creo que eso no debemos olvidarlo nunca, o sea que debemos siempre tomarlo en cuenta, que debemos reivindicarlo, ¿no? Que seguir reivindicando esa acción transgresora, ¿no? De nuestras relaciones amorosas y de nuestras relaciones eróticas, ¿no? Porque son erotismos alternativos, son que rompen esquemas, que rompen binarismos de género, que rompen jerarquías sexuales, ¿no? Y entonces siguen cuestionando, ¿no? Siguen cuestionando normas y eso empuja transformaciones y empuja a hacer cambios en los valores, en nuestra vida cotidiana, en la relación entre hombres y mujeres, en las relaciones amorosas en general, ¿no? Oye, Alejandro, y por ejemplo, entiendo que, bueno, esos fueron los inicios del movimiento LGBTQ, de aquella gran marcha del orgullo homosexual, ¿no? En el que participaron grupos como en el que tú estabas, pero también sé que en esos momentos, o sea, unos años después, llega algo que impacta completamente la historia del movimiento y que impacta también el trabajo que tú venías haciendo, que es el tema del VIH y el SIDA. O sea, ¿cómo fueron esos primeros años de venir tú de esta cuestión de este movimiento LGBTQ, de haber participado, de tener como esta perspectiva revolucionaria, estas ideas de izquierda, de exigir que el acceso a los derechos de las poblaciones LGBTQ, de evitar aquellas redades bueno, de hecho todavía suceden en algunas partes de México y tú lo sabes porque a través de Letra S, que eso lo vamos a hablar más adelante, has documentado la violencia hacia las personas LGBTQ. Pero bueno, estas violencias que se ejercían en ese entonces, en esta época también llega el tema de la cuestión del VIH. O sea, ¿de qué manera impacta a tu alrededor
te impacta a ti como activista y cómo transforma las ideas y el trabajo que venías haciendo para encauzarlo de esta forma? O sea, ¿cómo llega? O sea, ¿cómo llega cuál es el momento preciso y cómo tomas tú las decisiones para empezar a trabajar en el tema del VIH, Alejandro? Mira, el VIH llegó, los primeros casos aparecieron en 1983 y en esos años, entró en crisis la primera etapa del movimiento de liberación homosexual, ¿no? Los grupos se debilitaron, eh, hubo una eclosión, digamos, por lo que yo mencionaba antes. A mí me parece, esa es mi percepción muy particular, de que los grupos estaban sobreideologizados y entonces no estaban atendiendo a las demandas inmediatas de la comunidad LGBT, porque eso parecía reformista, eso no era revolucionario, ¿no? Incluso hubo enfrentamientos entre los mismos grupos gays, ¿no? Llegaron incluso hasta los golpes en una de las marchas, ¿no? Y, y apareció el SIDA en esos momentos, y entonces no se pudo organizar una respuesta más contundente, más organizativa, más estructurada, como sí sucedió en otros países, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que había mucha incertidumbre respecto a la información que se estaba dando. Toda la información era tergiversada, se difundió mucho el pavor, el miedo, y la verdad es que yo también estuve aterrado por no saber la incertidumbre si yo también tenía el VIH o no, porque empezaron a enfermar amigos, empezaron a caer en los hospitales activistas, ¿no? Y empezaron a morir también muy pronto, porque en esa época el periodo de vida era muy corto, meses se tardaba desde que te detectaban el VIH y luego pues meses en que morías, ¿no? Yo despedí a varios amigos en los hospitales y la verdad es que se apoderó de mí el pánico primero, ¿no? Ya después superé ese pánico pensando, eh, asumiéndome yo como seropositivo, ¿no? Diciendo, bueno, no, no sé si yo tengo el VIH o no, pero voy a asumir que lo tengo y en ese sentido voy a actuar en consecuencia, ¿no? En ese sentido voy a cuidarme, en ese sentido voy a cuidar a los demás y también me voy a solidarizar con los demás. Entonces, para mí eso fue una liberación y me permitió irrumpir, hacer cosas para evitar pues la discriminación hacia las personas y el maltrato a las personas que estaban siendo diagnosticadas, ¿no? Fíjate, y en mi activismo, bueno, el activismo realmente de pronto pensamos que ya no tenía sentido pensar en una transformación revolucionaria, social, porque había que atender lo inmediato. Y te cuento una anécdota. En ese entonces teníamos un grupo de reflexión con el escritor Carlos Monsiváis, algunos intelectuales gays. Íbamos a un departamento que tenía en la zona rosa y discutíamos temas relacionados con la cuestión gay, como se decía entonces, la cuestión gay, ¿no? Monsiváis nos llevaba textos para discutir en grupo, ¿no? Y en 1984, cuando ya estaba muy probado que la epidemia del VIH estaba afectando sobre todo a la comunidad homosexual, pues Monsiváis dijo, ya no tiene ningún sentido reunirnos y seguir reflexionando teóricamente cuando lo que impera ahorita, lo inmediato es atender a las personas que están cayendo enfermas, ¿no? Y entonces deshicimos el grupo se desintegró y pues cada quien fuimos a apoyar los esfuerzos que se estaban haciendo, ¿no? Carlos Monsiváis apoyó muchísimo a las organizaciones del país, ¿no? De varias ciudades del país. Yo lo acompañé a varios actos. Y entonces yo me integré también después de superar esta crisis de la que te hablo,
ya terminé por integrarme a los grupos. Y primero fue una respuesta, digamos, pues asistencialista, llamémosle así, porque era lo que se necesitaba. Si no había servicios que estaban dando las instituciones del Estado, entonces había que crearlos, esos servicios. Entonces se crearon consultorios, se dieron atenciones médicas, clínicas, se dio el medicamento que se podía dar en ese entonces. No existía mucho que dar, pero se daba para atender lo que se llamó enfermedades oportunistas, se dio apoyo psicológico, se hicieron grupos de autoapoyo, etcétera, ¿no? Entonces se empezó a rodear un poco de solidaridad a las personas que caían enfermas, acompañamiento a sus casas, ayudarles incluso hasta la limpieza de sus casas, ¿no? Entonces esa fue, digamos, una primera etapa, que fueron los grupos gays los primeros en responder a la pandemia antes que las autoridades y empezar a informar a la comunidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y de que se cuidara y de que había que usar condón. Oye, Alejandro, ¿y fue complicado? O sea, ¿fue difícil para ti cambiar la perspectiva del movimiento? O sea, tu activismo, como tú lo mencionas, Carlos Monsiváis les dijo, es momento de dejar de reflexionar teóricamente y pasar como las cuestiones de accionar. O sea, ¿para ti fue complicado? Sí, Rubén, fue muy complicado y la verdad es que pasé un largo tiempo deprimido, con mucha frustración, porque venía yo de la frustración del activismo de izquierda, que me había decepcionado por estas luchas intestinas entre grupos y sobre cuestiones ideológicas, sobre si Trotsky o Mao tenían razón, y de que se habían traicionado los principios de la revolución, etcétera. Yo venía bastante frustrado ya de esa y harto de esa discusión, y también luego de los primeros grupos lésbico-gays también cayeron en lo mismo. Fue muy desgastante las discusiones que se hacían ahí, los pleitos entre los principales líderes de entonces o lideresas. Y eso me causó mucha frustración, y luego a eso agregarle lo del VIH-Sida, pues sí fue bastante pesado para mí, y me llevó varios años tratar de retomar de nuevo el hilo, de retomar el activismo, de entusiasmarme de nuevo por el activismo, ¿no? Que digamos que yo estaba un poco decepcionado de ese activismo que había hecho. Tardé tiempo en volverme a entusiasmar, ¿no? Por el activismo. ¿Y en qué momento nace Letra S? Porque también hay que reconocerlo, y se lo comento a todas las personas que nos están viendo. O sea, algo muy, muy importante que ha aportado Alejandro Brito a la historia, al activismo, a la lucha por nuestros derechos, es el hecho de que él, desde la dirección de la organización Letra S y desde los inicios que empezó Letra S, ha documentado y ha informado sobre temas de VIH, sobre temas de sexualidad, sobre temas de salud, pero también ha documentado las violencias, los crímenes de odio y las circunstancias negativas que la comunidad LGBTQ de este país han vivido a lo largo de muchos años. Entonces, de verdad que aprecio muchísimo, Alejandro, te lo digo, no me voy a cansar de decirlo, y perdón si durante las 2 horas que estamos conversando, cada vez que intervengo, te digo que te admiro mucho. O sea, porque has hecho ese aporte maravilloso de poder documentar. Yo siempre lo he dicho, o sea, si no se documentan las cosas, si no se mencionan, si no se visibilizan, pues a veces podemos decir que no existen, ¿no? Aunque las vivamos, aunque las sintamos, aunque hemos sufrido estas discriminaciones y estas violencias, pues si no hay una cuestión que documente y sistematice esta información, pues a veces pues no se visibiliza. ¿En qué momento nace letra S, perdón? ¿Y por qué dijiste, o sea, esto se tiene que documentar, esto se tiene que informar, esto tiene que ser de un conocimiento más masivo? Mira, Rubén, yo encontré en el periodismo el espacio que yo necesitaba para a partir de ahí accionar, para a partir de ahí hacer cosas, para a partir de ahí presionar y analizar, ¿no? Lo que estaba pasando y aportar, ¿no? De esa plataforma
que es ahora Letra S, me sirvió muchísimo yo siempre tuve un pie en el periodismo y un pie en el activismo, y el haber fundado un suplemento periodístico dedicado exclusivamente al tema del VIH-Sida en esos años, pues nos dio realmente una dimensión nacional y una interlocución muy buena, una plataforma para desde ahí cuestionar, para desde ahí accionar, para desde ahí movilizar a la gente, ¿no? Y, y déjame decirte que este año cumplimos 25 años de estar publicando nuestro suplemento Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA, bueno, ahora se llama Salud, Sexualidad y Sociedad, ¿no? En el periódico La Jornada, ¿no? El próximo número de julio va a ser nuestro número 300, ¿no? Es un suplemento que sale mensualmente, ya llevamos 300 números desde aquel primer número en los años 90, ¿no? Entonces lo que vimos es que había mucha desinformación a pesar de que, pues digamos, ya llevábamos como 10 años de epidemia de VIH, había mucha desinformación todavía y sobre todo, o lo que ahora se conoce como fake news, que circularon muy profusamente, ¿no? Se decía de todo, se decía que los homosexuales eran los que estaban contagiando de VIH, que eran los únicos a los que les daba el SIDA, que el SIDA se propagaba muy fácilmente tan solo por saludar, abrazarse o besar. Había muchísimos mitos y sobre todo estos mitos propagados por el fundamentalismo y por el conservadurismo de derecha, ¿no? que quería culpar a los homosexuales de estar propagando el SIDA. Incluso jerarcas católicos decían que era un castigo divino, y eso estaba muy propagado entre la población. Recuerdo a un empresario decir que así como Dios había hecho llover fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, estas ciudades bíblicas, así ahora estaba haciendo llover SIDA sobre los pervertidos, ¿no? Y entonces todos estos discursos de odio, intolerantes, homofóbicos, había que hacerles frente, ¿no? Había que trascender el asistencialismo en el que estábamos los grupos de lucha contra el SIDA, ¿no? Había que trascenderlo también y irrumpir en la escena política. Me parece que ahí había un vacío en el país de que no se estaba planteando políticamente las cosas, no se estaba politizando el SIDA y había que hacerlo, ¿no? Y nos tocó hacerlo a nosotros, Rubén, desde el suplemento Letra S, un grupo de comunicadores, médicos, periodistas, diseñadores y hasta críticos de cine, críticos culturales, todos gays. Formamos el equipo para lanzar este suplemento. Dijimos, bueno, tenemos que incidir en los medios de comunicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer muchas acciones, pero lo mejor sería tener uno propio, un medio, incidir en un medio ya consolidado y desde ahí usarlo como plataforma para contrarrestar toda esta desinformación y todos estos discursos intolerantes. Entonces decidimos crear un suplemento periodístico dedicado al tema, que tuvo mucho éxito y que fue, digamos, era único en el mundo. Ningún otro país, ningún otro medio de comunicación tuvo un suplemento dedicado exclusivamente al SIDA y a los temas relacionados. Y después no fue suficiente eso y formamos una agencia de noticias que se llamó NotiS hacíamos, digamos, notas diarias sobre este tema y otros, y enviábamos las notas a los periódicos locales para que las reprodujeran de manera gratuita, nada más citándonos, ¿no? Citando la fuente, y así fue como periódicos de Coahuila, de Colima, de Guerrero, de otros estados, publicaban nuestras notas, ¿no? Y así incidimos más todavía en los medios, ¿no? Creo que en eso fuimos pioneros. Oye, Alejandro, y por ejemplo, aunque periódicos como La Jornada se han caracterizado de siempre ser como muy revolucionarios, transgresores, cercanos a los derechos humanos,
En este proceso, cuando tú dijiste hay que hacer el suplemento, pues obviamente hay que presentárselo a una persona que está encargada pues de la edición de este medio, ¿no? O sea, ¿encontraste alguna barrera o fue muy sencillo? O sea, fue llegar y decir, queremos hacer algo que hable sobre sexualidad, sobre SIDA, sobre comunidad LGBTQ, o te dijeron que sí o cómo fue. No, mira, sí enfrentamos barreras, no en la jornada, sí en otro medio, porque primero iniciamos, déjame decirte, en el periódico El Nacional, ¿no? Primero ahí iniciamos, ya había un esfuerzo anterior que se llamaba Sociedad y SIDA, se llamó Sociedad y SIDA, ¿no? Y entonces este medio iba a desaparecer, este suplemento, porque murió la persona que lo hacía, un activista muy ejemplar que, que se apellidaba Galván, ¿no? Que era muy aguerrido, ¿no? Y murió de SIDA. Él o murió por las consecuencias del SIDA. Y entonces este suplemento desapareció. Entonces aprovechamos para ir a ese medio, al Nacional, y decirles queremos continuar con ese esfuerzo, ¿no? Y les propusimos este suplemento. El director de entonces apoyó la iniciativa, dijo, bueno, va, adelante, ¿no? Era un periódico del gobierno, ¿no? Pero luego cambió de dirección el periódico El Nacional y llegó una directora muy intolerante, Enriqueta Cabrera, que incluso llegó a ser directora del Canal 11 de televisión, y ella sí nos censuró, nos dijo, aquí nada yo no quiero nada de homosexualidad, ¿no? No, nosotros empezamos pues a publicar, digamos, fotos de desnudos, llegamos a hablar a las cosas por su nombre, de sexo oral, sexo anal, de penes, de vaginas, de todo, porque había que hacerlo, había que hablar de manera directa, sin eufemismos, sin irnos por medias tintas, ¿no? Y lo hacíamos primero bien, pero después esta mujer le pareció que era demasiado y empezó con sus moralismos y empezó a decirme que no era posible hablar en un medio gubernamental de homosexualidad, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues eso es censura, eso es homofobia, yo le dije, y pues nos vamos, si usted no me deja publicar, no podemos hablar de VIH-Sida sin hablar de la población que está siendo más afectada, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos, porque según ella era abrirle un flanco al Estado, ¿no? Si nosotros hablábamos de homosexualidad en un medio gubernamental, era como exponerlo, digamos, le tenían mucho miedo a la iglesia, ¿no? Y dije, nos vamos, y entonces lo que hicimos fue llevar nuestra propuesta a la directora, a la dirección de la jornada, la directora Carmen Lira, que todavía es la directora de la jornada, y ella nos abrió las puertas de par en par, nos dijo, pero muchachos, ¿ustedes qué están haciendo allá? Si su lugar es aquí, si esos temas son la política editorial de nuestro diario. Y tú sabes que pues, durante muchos años la jornada fue el diario de la izquierda, digamos, ¿no? Entonces dijo, vénganse aquí, este es su lugar, aquí nadie los va a censurar, aquí les vamos a respetar la libertad, y así ha sido, ¿no? En la jornada nos hemos sentido muy a gusto, muy cómodos, y pues hasta la fecha cumplimos ya 300 números en la jornada, e incluso han desaparecido otros suplementos y el nuestro se ha mantenido a lo largo de 25 años, porque déjame decirte que cumplimos 300 números con 25 años de labor. Oye, Alejandro, y te da orgullo porque te noto, o sea, te veo por la imagen a través de tu cámara que cuando mencionas 25 años, 300, o sea, es como con un orgullo bien fregón, así de que, o sea, hasta tomas aire para, para decir, te da orgullo, o sea, que llegue a 25 años, a 300 números. Por supuesto, Rubén, y mucha satisfacción, fíjate, porque ahora, y déjame, este es ya un comercial, tenemos todos nuestros números, y esto es para que lo escuchen quienes nos están escuchando, todos nuestros números que hemos publicado, tanto en el Nacional como en la Jornada, están ahora disponibles en nuestro sitio web, ¿no? En PDF. Tú los puedes consultar, tú los puedes bajar, tú los puedes guardar en tu computadora, y tú puedes seguir
como tú decías, ¿no? El registro de estos movimientos, de este movimiento, de esta lucha que hemos dado muchas y muchos. Y ahí hay muchas voces, ¿no? Letra S fue digamos, una plataforma donde se escucharon muchísimas voces de expertos, de activistas, mujeres, hombres, periodistas, etcétera, ¿no? Y revisándolos, Rubén, la verdad es que me emocioné otra vez, ¿no? Revisando el primer número, revisando todo, leyendo aquí, leyendo acá, fui recordando cosas, fui recordando luchas y pues sí, me emocionó, no puedo negarlo. Y yo les estoy dando una premisa porque apenas los acabamos de dar a conocer y apenas vamos a hacer una campaña para promover su consulta, ¿no? Pero ya ustedes los pueden consultar, ¿no? Y sí. Pues miren, o sea, para que vean, tenemos una exclusiva en esta experiencia digital del Pride de It's Get Better México. Alejandro nos está compartiendo que ya están en el sitio web de Letra S. Por favor, vayan y descárguenlos y léanlos. Y tenemos mucha tarea porque son 300 números en 25 años, pues es bastante. Pero ¿saben qué es lo importante y qué es lo interesante? Y justamente en esta conversación que estoy teniendo con Alejandro Brito, es como recuperar esos aspectos históricos, porque de verdad que a veces como que nada más disfrutamos los derechos o los ejercemos y nos sentimos como con tanta libertad y decimos, no, pues me siento con mucho orgullo de ser quien soy y de ejercer mi sexualidad y mi identidad de género, etcétera, etcétera. Pero a veces nos olvidamos como de estos aspectos, de esta lucha, de cómo personas como Alejandro Brito pues han dado todo, o sea, dieron su conocimiento, dieron su tiempo, incluso han dado el cuerpo para acuerpar este movimiento, para defender pues nuestros derechos, ¿no? Y creo que sí es muy importante. Gracias, Alejandro, por compartir con nosotros esta primicia de que están todos los números del suplemento Letra S en el sitio web de Letra S. Entonces vayan a buscarlos, descárguenlos, léanlos y sobre todo para recuperar un poco la historia y para saber pues cómo eran los contextos en ese entonces, ¿no? O sea, porque de hoy a 25 años atrás, creo que han habido muchas cosas que han cambiado y muchas cosas que han sido diferente para bien, ¿verdad? Pero bueno, ahora te quiero preguntar, Alejandro, tú has estado como que también involucrado en el tema de los derechos humanos a nivel nacional, o sea, no solamente en la Ciudad de México, porque a veces como que muchas de las luchas se centran en la Ciudad de México y muchas de las cosas se dirigen hacia la Ciudad de México, pero cuando hablamos como desde otras realidades, o sea, por ejemplo, yo que estoy en Monterrey, o personas que pudieran estar en Chiapas o en Yucatán o en Baja California, o sea, como que las realidades son distintas, ¿no? Sin embargo, algo que cabe destacar y que tú has hecho mucho desde Letra S y desde tu activismo, es aquello de tratar como visibilizar todos estos contextos, todas estas realidades alrededor de México e involucrarte en estos contextos y en estas realidades como para tener una perspectiva más amplia. ¿Cómo has logrado esto, Alejandro? O sea, porque a pesar de que tú estás en la Ciudad de México, siempre desde tu trabajo, desde tu activismo, has tratado de traer como a la mesa, o sea, los temas de lo que sucede en otras regiones del país. O sea, ¿cómo lo has hecho? Mira, en parte ha sido porque como el periódico La Jornada tiene digamos, una pantalla nacional, la gente ha acudido a nosotros, o sea, vio en el suplemento como una posibilidad de apoyo, una posibilidad de denuncia, una posibilidad de que su voz se escuchara, ¿no? Y entonces acudieron mucho a nosotros, muchas de las víctimas de, de discriminaciones por vivir con VIH o familiares de personas que fueron asesinadas por ser homosexuales, lesbianas o trans, ¿no? Activistas que querían denunciar cosas, activistas que querían publicar incluso hasta un anuncio sobre las actividades que estaban haciendo. Entonces, esa proyección nacional que nos daba el suplemento nos permitió ver las realidades de diferentes partes del país y incluso nos permitió ir hacia allá, porque déjame decirte
que nosotros siempre lo que procuramos fue que hacer un periodismo profesional que estuviera en el lugar de los hechos. O sea, nosotros contamos con un cuerpo de reporteros y reporteras, sobre todo de estudiantes que hacían su servicio social, que los enviábamos a las distintas, eh, este, en distintos estados del país a reportear, a ver en directo qué estaba pasando, cuando había una denuncia de discriminación por vivir con VIH, cuando había una denuncia por ejemplo, eh, lo que pasaba con los migrantes, con las personas migrantes con VIH, ¿no? Enviamos a gente a Tijuana, enviamos a gente a Coahuila, enviamos a gente a Oaxaca para que fuera a las comunidades indígenas también para ver ahí qué estaba pasando, etcétera. Entonces, y además fuimos a presentar el suplemento a varias ciudades, a Morelia, a Oaxaca, a Monterrey, a Tijuana, donde nos invitaban. Siempre estábamos ahí porque para nosotros decíamos, si nosotros la tenemos difícil en la Ciudad de México, imagínense los grupos de activistas cómo la tendrán en otras ciudades que son más intolerantes, más cerradas, más represoras. Dijimos, entonces había que apoyar a esos grupos de activistas que están haciendo su labor, pues en condiciones mucho más desfavorables que nosotros, ¿no? Que las nuestras, ¿no? Y entonces como que siempre fue una prioridad esa, ¿no? De brindarles de apoyo, por ejemplo, cuando asesinaron a la activista Octavia Acuña de Querétaro, nos volcamos a Querétaro ahí a apoyar a las organizaciones y hicimos labor de denuncia, hicimos conferencias de prensa, llevamos a Carlos Monsiváis, tratamos de llamar mucho la atención para denunciar el asesinato de nuestro compañero Octavio Acuña, ¿no? Que fue asesinado salvajemente en la condonería que tenía ahí casi en el centro de Querétaro. Ese y otros ejemplos tenemos así, ¿no? Y fíjate, te voy a contar una anécdota nada más así rápido. Cuéntame tú todas las que quieras, y de eso se trata, Es Alejandro. que, ¿sabes cuál era la satisfacción que más sentía yo? Cuando se me acercaba la gente, lectoras y lectores del suplemento, y me daban las gracias, me agradecían, y yo no entendía por qué. Una vez un grupo de adolescentes, mujeres de 16 años, se acercaron a mí al final de la presentación en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, de nuestro suplemento, y tuvimos una discusión con los legisladores locales de allá que habían tachado a nuestro suplemento como pervertidor, ¿no? Al final se acercaron este grupo de chicas y me dieron las gracias y yo les decía, ¿por qué? Me dice, es que gracias al suplemento que usted publica, dice, nos enteramos que había una anticoncepción de emergencia para evitar embarazos no deseados. Y fue gracias a la información que ustedes, y yo lo leí, se lo dije a mis amigas, y ahora mis amigas estamos tomando este método para evitar embarazos, ¿no? O una mujer que se acercó a mí y también me dio las gracias y me dijo, gracias a ustedes yo no me infecté por VIH. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Cómo es que la lectura de un suplemento puede evitar una infección? Me dijo, sí, es que mi marido era migrante, se fue a Estados Unidos y cuando regresó yo leí en el suplemento qué pasaba a veces con los migrantes que iban y regresaban de los Estados Unidos. Y cuando regresó mi marido, yo le exigí que usara condón y así evitamos que él me transmitiera el VIH, ¿no? Y historias así que son los que te llena de satisfacción, Rubén. Claro que sí, pero, o sea, qué gusto saber que el suplemento no solamente cumplía como con su cometido de ser un, un suplemento que contribuía a la exigencia de derechos humanos, sino que también informaba. Pero yo sé, Alejandro, que también, bueno, han habido historias que son quizá complicadas o en el contexto actual hasta las veríamos negativas, porque también algo que hay que destacar de lo que ha hecho Letra S y lo que has hecho tú como activista es documentar los crímenes de odio. O sea, estas situaciones de violencia que vive nuestra comunidad y lo has hecho porque no existe, o sea, de verdad que no existe a nivel, yo me atrevería a decir incluso Latinoamérica,
documentos tan detallados como los que tú has hecho. O sea, recientemente publicaste, de hecho, creo, ahora para mayo, publicaste el informe más reciente relacionado con temas relacionados con crímenes de odio. Eh, ¿Cómo llegaste a la conclusión de que se necesitaban documentar estos? Y entiendo que este proceso pues también ha sido un poco pues doloroso, ¿no? Porque tener que documentar situaciones tan negativas para nuestra comunidad, pues también yo creo que impactan. O sea, ¿cómo llegas, Alejandro, a este proceso de documentar las violencias que vivimos las poblaciones LGBTQ? En este tema, querido Rubén, hay que reconocer el trabajo, la labor muy persistente y valiente de un activista que también fue compañero de Letra S, que ya murió desgraciadamente, que es Arturo Díaz Betancur. Él inició este proyecto, él fue el que dio el impulso, creando la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. Fue realmente un activista ejemplar, también de la lucha contra el SIDA, un activista muy aguerrido. Eh, y fue a raíz del asesinato de otro activista, ¿no? De Francisco Estrada Valle, que era un activista de la organización AVE de México, de la Ciudad de México, que fue asesinado junto con otros dos compañeros homosexuales de él. Fue brutalmente asesinado y fueron amarrados, maniatados, ¿no? Sus cuerpos fueron encontrados así. Y la mamá de Francisco Estrada Valle fue una mujer que decidió luchar por la justicia, ¿no? Porque se hiciera justicia y no quedara impune el crimen de su hijo. Y entonces acudió a nosotros en busca de apoyo, ¿no? Y nos planteó la situación y Arturo Díaz dijo, bueno, pues formemos una comisión ciudadana contra los crímenes de odio por homofobia y exijamos que se esclarezca el asesinato de este compañero. Y así fue como iniciamos el trabajo de registro de asesinatos, de homicidios contra personas LGBTI, ¿no? Nuestro primer informe fue en 1998 y participó la señora Alicia Valle en la presentación de este informe, participó el escritor Carlos Monsiváis, que era parte de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, y entonces a partir de ese año, cada año nos dedicamos a presentar el informe, a lanzarlo en los medios, a prender las alarmas, a querer llamar la atención sobre este problema que entonces no era considerado. Y fíjate, Rubén, que nos llevó muchos años el lograr que se incluyera en las agendas de las comisiones de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos, incluso de las organizaciones LGBT, que apenas de unos años para acá ya lo han incluido como un tema en las agendas, pero que no se veía, ¿no? Y nos propusimos exactamente eso, Rubén, desde la difusión, desde el registro de estos crímenes, pues hacer una labor, como el tema es complejo y enorme, tenemos 32 fiscalías en el país, ¿no? Entonces, era una tarea que rebasaba letra S para pedir que se esclarecieran cada una de los crímenes, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a hacer, a partir de difundir nuestro informe, hacer como una especie de efecto dominó, ¿no? De que colocas las fichas del dominó enfiladas, tiras la primera y esa tira la otra y la otra y la otra. Dijimos así, si lo ponemos en la agenda de los medios de comunicación, si interesamos a los medios de comunicación y les decimos que este es un tema importante, qué es lo que está pasando, de ahí vamos a poder influir en las otras agendas, ¿no? Y así ha sido, Rubén, así hemos influido en las agendas de los congresos de la Unión, que en la mayoría de iniciativas que han aprobado para reformar los códigos penales para que se catalogue al odio como un agravante en los delitos de homicidio y lesiones, han citado nuestras cifras, ¿no? Nuestro informe, las comisiones de derechos humanos, algunas también, y otras instituciones han citado profusamente nuestro informe y me parece que hemos cumplido ahí esa labor. Y sí, como tú dices, ha sido dolorosa porque se han acercado familiares de víctimas. Tuvimos un tiempo un abogado
quien acompañaba a las familiares para coadyuvar en la investigación de los crímenes. Logramos que se detuviera en la Ciudad de México a un presunto, bueno, ya un criminal, porque sí fue procesado y fue condenado. Todavía incluso, Rubén, el año pasado, nuestra abogada, Laura Hernández, se desplazó a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, porque fue asesinada nuestra compañera Mireya Lemus, ¿no? Em, Ella era trabajadora sexual, mujer trans, que, digamos, nosotros la formamos como activista, ayudamos mucho a que su organización de mujeres trans dedicadas al trabajo sexual se fortaleciera, y fue asesinada el año pasado. Y pues lo enviamos a nuestra abogada para que ahí coadyuvara y fuera como observadora de la actuación de la fiscalía, ¿no? Para garantizar una debida diligencia en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, sí hemos conocido historias muy dolorosas que sí, pues la verdad sí nos han pegado. Yo a veces, te soy sincero, Rubén, a veces quiero tirar la toalla porque sí son, imagínate leer tantas historias, porque he leído cada una de las historias de asesinatos de personas LGBT, y en cada una de estas historias pues me indigno, me entristezco, o sea, me provoca emociones, ¿no? Y y bueno, a veces digo, necesito yo un reemplazo, ¿no? Pero, No, pero, Alejandro, no tires la toalla, por favor. pero sé que otras organizaciones están retomando el tema, sé que también están haciendo labor, sé que también a imitación de lo que hacemos lo están haciendo en sus estados, ¿no? También están contabilizando a las víctimas, sé que están exigiendo a sus fiscalías que actúen debidamente, ¿no? Que no están luchando contra la impunidad, y eso pues la verdad nos entusiasma, ¿no? Y a continuar. Oye, Alejandro, entonces se podría decir que el tema de tipificar el crimen de odio como crimen de odio, vaya como delito, es algo que se le debe al trabajo que has hecho desde letra S. Y no seas modesto. En parte sí, Rubén, pero no nada más, ¿no? O sea, nosotros servimos, digamos, nuestro informe sirve como insumo para que para que se reformen los códigos penales, pero aquí también hay que reconocer la labor que han hecho activistas locales, ¿no? En las organizaciones locales en varios estados, ¿no? Y también a legisladoras y legisladores de algunos partidos que han decidido retomar esto para impulsarlo al interior de sus legislaturas, ¿no? Y han tomado nuestro informe como insumo, y con eso nosotros nos damos por satisfechos, porque esa era nuestra intención, ¿no? Y sí, en algunos sí hemos participado directamente, nos han preguntado ahora con lo del protocolo de atención que aprobó la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Sí participamos activamente en su elaboración, en su presentación, y me da gusto que ahora cada vez se esté citando más por parte de las fiscalías que digan que están siguiendo ese protocolo, ¿no? Entonces, sí, hasta donde lo que hemos podido hacer, Rubén, lo hemos hecho. También déjame comentarte de lo de la liberación del compañero Oscar Ramírez Ciordia también, ¿no? Este compañero gay. Nosotros cuando veíamos los casos decíamos, el prejuicio está haciendo que incriminar a las parejas de las víctimas, ¿no? Cuando las parejas no son los presuntos responsables, ¿no? Y estamos seguros que debe haber en las prisiones gente acusada, gays acusados inocentemente de haber asesinado a sus parejas, cuando fuese el prejuicio de tacharlos como crímenes pasionales, ¿no? Y así fue con el caso de Oscar Ramírez Ciordia, cuando nos enteramos que había este chico que había sido condenado a 27 años de prisión por supuestamente haber asesinado a su pareja. Decidimos actuar, ¿no? Decidimos intervenir. Su madre me trajo copia del expediente, revisamos y dijimos, no, este chico, este compañero es inocente, y aquí está claramente el prejuicio de quienes lo detuvieron, de quienes lo juzgaron, de los jueces, ¿no? Y tenemos que hacer algo por liberarlo, ¿no? Y así fue, lo hicimos, y por fortuna
logramos, mediante un amparo, su libertad, ¿no? Qué maravilloso, Alejandro, que nos cuentes todo esto. Y mira que no solamente soy yo el que dice que no tires la toalla, también en el chat nos están mandando mensajes, han compartido muchos corazones arcoíris y nos dice Ender X5, dice vitazos para que no tires la toalla, ánimo. Y también Roy Life Games nos dice, no tires la toalla, gracias por siempre ayudar. O sea, para que veas que no solamente soy yo el que está echándote porras, Alejandro. Oye, pero yo escucho que han tenido como, y has tenido como mucha influencia en el tema como de incidir en cuestiones legislativas, en cuestiones que tienen que ver con el tema de acceso a derechos para las poblaciones LGBTQ, Alejandro. Eh, ¿Qué hace falta? O sea, porque estamos hablando de que 300 números, 25 años de letra S. ¿Cuántos años tienes tú como activista? Primero te quiero preguntar eso, antes de hacer una pregunta más, más detallada. O sea, ¿cuántos años tienes dedicándote al activismo desde que empezaste como activista estudiantil? Toda la vida, Rubén, ya perdí la cuenta. Fíjate que mi primera intervención política fue en la campaña de López Portillo, cuando se estaba, cuando era candidato presidencial. En un evento yo tenía como 14 años y entonces de pronto, en un descuido, les arrebaté el micrófono y empecé a gritarles a la gente que estaba congregada ahí que si estaban satisfechos con lo que había dicho el candidato del PRI, y toda la gente dijo no. Y entonces me desconectaron el micrófono, imagínate, desde los 14 años irrumpí de esa manera y desde entonces no he parado en SSH. Fui un activista cuando estudié en SSH en Naucalpan, fui un activista ahí también eh, muy comprometido, ¿no? Incluso con las luchas obreras con el sindicalismo independiente de Naucalpan, ¿no? Y luego cuando estuve en la universidad lo mismo, y luego cuando dentro del periodismo también. Nunca he abandonado el activismo, siempre he estado ahí y desde varias trincheras, ¿no? Wow, qué impresión, Alejandro, esa anécdota que cuentas de que cuando tenías 14 años le arrancaste el micrófono. Imagínate, qué fuerte, o sea, qué fuerte tener ese valor para, o sea, siendo un adolescente para, wow, mis respetos, Alejandro. Yo no sé de dónde salió, Rubén, porque yo me tengo por una persona tímida, introvertida, más bien calmada, tranquila, y de pronto yo mismo me desconozco y me descubro con ese tipo de acciones y digo, ¿fui yo? No me pregunto, ¿fui yo el que hizo eso? ¿Fui yo el que dijo eso? ¿Fui yo? Sí. No, pues agarraste coraje, quién sabe de dónde, y qué impresión de verdad que estés desde muy joven, de verdad. O sea, ya de por sí yo te admiraba. Y ahorita con esta plática me está dando la oportunidad de respetarte y admirarte más, Alejandro, de verdad, porque tantas cosas que has hecho a nuestro favor. Voy un poquito al chat, nos comenta Evelyn Player One, dice, escuchar esas historias me hace preguntar cómo puedo ayudar desde mi trinchera. Pues hay muchas formas de ayudar, Evelyn. O sea, creo que puedes sumarte al trabajo de muchas organizaciones, tanto las organizaciones como Letra S, IT, Get Better México y muchas otras que hay en las que tú puedes colaborar. Y yo siempre lo he dicho y siempre lo comento en estos en vivos que hacemos en estos streams. O sea, no hay acción chiquita. O sea, todo lo que tú hagas, todo lo que tú colabores va a contribuir de una u otra forma. Entonces, no se detengan por eso, porque justo en la mañana cuando estaba yo en una conferencia con una empresa que nos invitó a dar una conferencia sobre la no discriminación, o sea, es lo que les decía, o sea, tú puedes accionar a tu alrededor y si impactas a la gente que está contigo, a tus familiares, a tus amigos, a a las personas cercanas, o sea, con eso ya hiciste muchísima incidencia en el tema del activismo. Bueno, pues dicen, están mandando corazones. Muchas gracias a todas las personas que están ahí mandando sus corazones, sus banderas, sus comentarios en el chat de nuestra transmisión en vivo. Y muy bien, bueno, continuamos aquí platicando con Alejandro y hace rato te decía que quería dejar como la pregunta más estructurada porque he escuchado que desde tu activismo tú has
incidido en muchos aspectos que tienen que ver con la legislación, ¿no? O sea, con cuestiones que tienen que ver con leyes de cómo como personas LGBTQ podemos acceder a nuestros derechos. ¿Qué hace falta, Alejandro? O sea, tenemos muchos avances. Hay varios estados en los que hay matrimonio igualitario, hay varios estados en los que hay identidad de género, pero ¿qué sigue haciendo falta? O sea, ¿qué hace falta en México para que podamos decir que estamos en un nivel en el que los derechos humanos se respetan, se fortalecen y podemos acceder a ellos sin ningún problema? ¿Qué falta? ¿Qué falta en la legislación? En la legislación, bueno, como tú lo decías, en la legislación pues falta que el resto de entidades donde no se ha aprobado el matrimonio igualitario lo hagan, ¿no? Ya es un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no tienen de otra, ¿no? Tienen que hacerlo tarde o temprano, ¿no? Hay una resistencia de estos diputados fundamentalistas o basados en sus creencias religiosas que no tiene por qué anteponerse a los derechos de las personas. Está también las leyes de identidad de género. Y ahí yo creo que es importante hablar de las infancias trans, que me parece que es un tema urgente que debe estar en nuestra agenda como movimiento LGBTIQ+, porque déjame decirte que en las encuestas que saca CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI, es el sector que está sufriendo más violencia, más acoso, ¿no? Y el que está más desprotegido, ¿no? Los porcentajes de personas LGBTIQ que sufrieron violencia a esa edad son muy elevados, ¿no? Y entonces, y la verdad es que es difícil, yo sé que es difícil incidir en esas poblaciones porque estamos hablando de familias, estamos hablando de vidas privadas, estamos hablando de, pero de alguna manera tenemos que hacerlo, ¿no? Porque es una, es un sector muy desprotegido, muy vulnerable, y aquí salto a la parte educativa, que también nos hace falta incidir, ¿no? Hemos logrado incidir en el sector salud, ¿no? Estamos muy metidos en el sector salud por las cuestiones del VIH, por la cuestión de las terapias de reemplazo hormonal aquí en la Ciudad de México, por el protocolo que se aprobó que aprobó la Secretaría de Salud hace un par de años, ¿no? En la Secretaría de Relaciones Exteriores también están muy abiertos, ha cambiado mucho sus políticas, están muy activos a nivel internacional, junto con los países de Argentina, de estos países de gobiernos progresistas, ¿no? Están colaborando para empujar la agenda LGBT en la OEA, en la ONU, a nivel internacional, ¿no? Hemos incidido incluso hasta en la Fiscalía General de la República, que aprobó también este protocolo LGBTI de atención sin discriminación a personas LGBTQI más, ¿no? Pero en el sector educativo ahí casi no hemos avanzado, ¿no? Ahí casi no nos hemos logrado incidir, ¿no? Me parece que que la Secretaría de Educación Pública, no se ha abierto como las otras secretarías, ¿no? Me parece que no hemos incidido y tenemos que hacerlo. Yo sé que es difícil porque es el sector más, digamos que casi han creado un búnker, estos sectores conservadores, estos sectores pro familia que dicen luchar o defender los valores familiares, pero en realidad están defendiendo dogmas religiosos, ¿no? Y que creen que hablarles de diversidad sexual a sus hijas e hijos es empujarlos a elegir su orientación sexual, cosas, siempre están argumentando falsedades, ¿no? Siempre, y hay que estarlo siempre enfrentando, ¿no? Y por eso han creado como un cerco alrededor de la Secretaría de Educación Pública con esa consigna de con mis hijos no, ¿no? O con mis hijos no se metan, ¿no? Pero me parece que ahí nos hace falta hacer más labor, ¿no? Ver la manera de cómo incidir en la Secretaría de Educación Pública para que se respeten los derechos de las personas
menores de edad, ¿no? LGBTIQ, de las infancias LGBTIQ más, ¿no? Fíjate que mencionas algo súper importante, Alejandro, porque justamente las personas con las que trabajamos desde It's Get Better tiene que ver con las juventudes, con las infancias, y lo que buscamos pues es pues, comunicar este mensaje de esperanza, ¿no? De que al final de cuentas, a pesar de las dificultades, las cosas van a mejorar. Y es algo que quiero preguntarte, o sea, ¿tú crees que las cosas han mejorado? O sea, ¿estás convencido de que las cosas han mejorado? Muchísimo, Rubén. Yo que tengo la perspectiva de verlo desde tantos años, esta perspectiva histórica, yo te puedo decir que el avance ha sido enorme, ¿no? Déjame confesarte que yo, cuando era joven, jamás pensé que me tocaría vivir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Jamás pensé que eso iba a ser posible en México, ¿no? Mientras yo viviera, ¿no? O ver a dos personas del mismo género mostrándose afecto en público, ¿no? En una plaza pública, en el metro, o o en la calle, o en las escuelas, ¿no? En las universidades. Eso tampoco pensé que jamás lo iba a ver, ¿no? Esta gran visibilidad que hemos logrado para mí es una cosa impresionante, y ahora hay un activismo muy, valga la redundancia, muy activo, muy prolífico, ¿no? Hay diversas formas de activismo y hay nuevas generaciones y me da gusto ver, Rubén, que las generaciones jóvenes LGBTIQ+, han crecido sin la culpa y sin la vergüenza de ser lo que son como crecieron nuestras generaciones, ¿no? Se han liberado absolutamente de la culpa y de la vergüenza, ¿no? Y eso, la verdad es que es un cambio histórico notable. Piénsalo en siglos, ¿no? Imagínate, yo creo que estamos viviendo un momento histórico impresionante de transformación radical de la sociedad. Esa sociedad mojigata, esa sociedad tradicionalista, católica, eh, heteronormada, ¿no? Me parece que estamos viviendo un cambio histórico y estamos haciendo un cambio transformador, y esta revolución que nosotros aspirábamos a hacerla en los años 70 de nuestra vida cotidiana, yo creo que se está haciendo ahora, ¿no? Nos faltan reconocimientos, sí, es cierto, pero ahora podemos vivir más libremente nuestra identidad, podemos asumir más libremente nuestra sexualidad, podemos elegir más libremente con quién vivir, con quién llevar, con quién acostarnos, con quién relacionarnos eróticamente y con quién hacer proyectos de vida a largo plazo, ¿no? Eso no era concebible hace 25 años o hace 30, 40 años, ¿no? Y ahora lo es una realidad, y yo jamás pensé que esta realidad iba a ocurrir mientras yo viviera. Entonces sí, Rubén, desde esa perspectiva sí hemos avanzado mucho, ¿no? Gracias, Alejandro. Fíjate que nos están comentando aquí en el chat, dice Jeremai, activista, dice, qué motivador mensaje. Y es muy importante valorar que estamos logrando muchas cosas día con día y por los logros que faltan. Gracias, ay, otra vez lo voy a, porque lo voy a leer, Jeremai, porque no dice Jeremías, dice Jeremai. Bueno, también dice, nos mandan Escalira, manda que gracias por las suscripciones. Nos mandan más mensajes, corazones. Ay, es una banderita, una banderitas gays y banderitas trans, ¿no? Gracias, sí. Y dice Emeline Player One, dice, me ha tocado mucho el corazón esta plática. Desde mi trinchera debo informarme más y apoyar aún más. Pues muchas gracias por estar pendientes de la conversación, y más banderitas gays, banderitas trans, y creo que esa es una banderita lésbica. También hay banderitas pansexuales, lo que nos están mandando, porque haz de cuenta que están comentando en el chat y nos mandan pues como los emoticones en los que nos están poniendo banderas y banderas de mucho orgullo. La verdad que, como mencionan en el chat, pues ha sido y es un gusto siempre platicar contigo, Alejandro. Cada vez que he tenido la oportunidad de
hablar contigo, me siento muy motivado, te aprendo muchísimo, de verdad que has sido una persona, y aparte, ¿sabes qué es lo más destacable? Que siempre estás con la disponibilidad de compartir tus conocimientos, compartir tus enseñanzas, de enseñarles a activistas que están empezando en este tema y decirles, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no se debe hacer, muévele por aquí, muévele por allá, y es algo que yo admiro muchísimo y agradezco muchísimo de ti, el hecho de que tengas esa facilidad y esa, vaya, pues esa amabilidad de compartir tus conocimientos, Alejandro, de verdad que muchas gracias por la forma en la que siempre nos has apoyado. Ustedes no lo saben, se los voy a decir ahorita lo que nos están viendo, pero él ha hecho mucho trabajo también en Nuevo León de otros activistas que muy importantes, y no solamente en Nuevo León, sino a nivel nacional, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ver el accionar de Alejandro Brito en vivo y en directo, se los juro que cuando alguien me dice, ¿lo has visto? Sí, yo sé cómo trabaja, yo lo he visto, a mí me consta de todo lo que él ha hecho en estos años, digo, no todos, porque lo conozco de hace algunos pocos años, pero en los que lo conozco sí sé todo lo maravilloso que ha hecho. Oye, Alejandro, y bueno, o sea, las cosas sí han mejorado, las cosas sí han ido avanzando y como dices tú, lo has visto en este contexto histórico a lo largo de los años, pero aunque es un tema muy complejo, ¿por qué siguen existiendo situaciones complicadas para las personas LGBTQ? O sea, ¿por qué, a pesar de que hemos avanzado, por qué a pesar de que hay cosas que han tenido éxito en nuestra legislación, en nuestros derechos, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué todavía sigue siendo complicado? Porque pues hay personas jóvenes que todavía dicen, ¿sabes qué? Pues lo que tú viviste, yo lo platicaba en otra transmisión que tuvimos, hace 20 años cuando yo salí del closet, pues fue una situación complicada. O sea, yo me enfrenté a situaciones complicadas en mi vida. Y me escribió alguien y me dijo, bueno, es que no hay mucha diferencia entre lo que tú viviste hace 20 años cuando eras adolescente con lo que yo estoy viviendo en este momento. ¿Por qué sigue siendo difícil, por así decirlo, para nuestras poblaciones LGBTQ, Alejandro? Porque el cambio cultural es el más difícil de lograr, ¿no? Lograr una reforma a las leyes te puede llevar algunos años, pero finalmente se logra, ¿no? Y el cambio a una ley no garantiza que también se cambie la cultura o las mentalidades, ¿no? Hay el prejuicio que todavía pesa sobre las personas LGBTIQ+, es muy fuerte, está muy arraigado. Si tú ves las encuestas de CONAPRED, te darás cuenta que el grupo o las personas LGBTIQ+, son las personas más estigmatizadas, ¿no? Y las que sufren más discriminación por encima de otros grupos como los indígenas, como las personas indígenas, como las personas extranjeras que viven en el país, como las personas discapacitadas, ¿no? A mí me impresionó mucho, por ejemplo, que en esa encuesta un porcentaje muy elevado de gays y de lesbianas decía que evitaba besar a su pareja en público, ¿no? Y sí, yo creo, Rubén, que uno calcula dónde puede ser visible y dónde no, ¿no? Los que podemos pasar desapercibidos, ¿no? Hay personas que están imposibilitadas de fingimiento, como las personas trans, y sufren mayor agresión, mayor violencia por eso. Pero uno que tiene esa, digamos, posibilidad, sabes sabes en qué lugares puedes agarrar de la mano a tu pareja y en qué lugares la tienes que soltar de la mano, ¿no? Por la amenaza de que puedes sufrir alguna agresión, ¿no? Y entonces yo creo que esos cambios culturales son muy difíciles de erradicar, ¿no? Incluso puede haber oleadas intolerantes que tú pensaste que ya avanzaste, que ya la mentalidad de la sociedad mexicana cambió,
y de pronto da un vuelco conservador terrible, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos con Trump, ¿no? Entonces, esos cambios culturales y de mentalidad son muy difíciles de lograr y por eso yo insistía en lo de la educación, ¿no? Porque me parece que ahí podemos incidir a ese nivel de la formación de las nuevas generaciones, ya con otra narrativa sobre la sexualidad y sobre las relaciones de género, con libres de dogmas, ¿no? Libres de arañas mentales, ¿no? Yo creo que se puede incidir desde ahí. Y bueno, también, pues digamos, tampoco ha habido campañas ya de parte de CONAPRED o de las autoridades, que unas campañas que promuevan, ¿no? Pues el respeto a las personas, a la decisión de las personas de relacionarse amorosamente con quien quieran, ¿no? Y de asumir la identidad que quieran, ¿no? O que más se adecue a lo que son, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta esto, hace falta más labor pedagógica, más labor educativa, más labor de campañas en medios de comunicación y en otros medios para lograr incidir en la mentalidad, en los, en la imaginación, en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, para acabar con todas las fobias, ¿no? Que todavía pesan sobre nosotras y nosotros y nosotres, ¿no? Oye, pero ¿de verdad crees tú que el tema de la educación sea como la solución a todo a lo que se vive como poblaciones LGBTQ, a la discriminación? O sea, Es, es parte, no es la solución, pero es parte de la solución. Yo me doy cuenta, Rubén, porque tú has dado muchos talleres de capacitación. Yo también he dado muchos talleres de capacitación y he capacitado o de sensibilización, digamos, sobre el tema a agentes de seguridad, a personas que tú dices, estos no van a cambiar por mucho que vuelvan a nacer, porque de verdad, tú dices, pues los ves ahí machotes y pues, digamos, muy arraigados en su machismo, en su heteropatriarcado, que tú dices, a estos no los voy a hacer cambiar ni con que les baile yo de cabeza, ¿no? Y y no te das cuenta que son así por la falta de información, ¿no? Porque tienen una información distorsionada, porque tienen eso, porque están desinformadas las personas, ¿no? Y entonces cuando tú les acercas y les empiezas a explicar y les dices a qué se debe la diversidad sexual y de género humana, ¿no? Y que además siempre ha existido en la historia, ¿no? Y cómo las diferentes sociedades que han existido en la historia han reaccionado de diferente manera frente a esta diversidad, empiezan a entender, ¿no? Y sí se abren. Y te digo que las que más se abren de mentalidad son las mujeres, porque ellas han sufrido, hay mayor empatía con las mujeres, porque ellas también han padecido lo mismo que hemos padecido las personas LGBTIQ+, esta marginación, hacerlas a un lado, darles un segundo lugar, considerarlas más débiles o más inferiores, ¿no? O no capaces, ¿no? También lo han sufrido ellas y por eso hay mayor empatía con ellas, ¿no? Y siempre me conecto más con las mujeres cuando doy talleres de capacitación, pero me doy cuenta que los hombres también necesitan liberarse, ¿no? Porque así como ya tenemos varias olas de la liberación feminista, hace falta ahora una liberación masculina, ¿no? Un movimiento de liberación masculina, porque la verdad es que tienen muchas trabas, actúan como si estuvieran con una coraza o con una armadura que no los deja mover libremente o comunicarse libremente o expresarse libremente, ¿no? Les cuesta más trabajo abrirse mentalmente, pero muchas veces es por desinformación, ¿no? Entonces yo por eso creo que sí la labor educativa sí puede ser un cambio. No es la solución, pero es parte de la solución, ¿no? claro que sí, muchas gracias. Y me voy a leer un poco lo que estaban mencionando en el chat. Dice Ender
X5 dice sobre lo que comenta Rubén, dice, es un cambio cultural importante para los 30 más, dice, el proceso de salir del closet fue más complejo que para los adolescentes de ahora. Y yo creo que anterior a quien, o sea, por ejemplo, de nosotros, pues también fue más complejo antes, ¿no? Que ha sido un cambio que ha ido poco a poco. Dice Héctor Herrera MX, dice, es emocionante escuchar las historias de personas que son pioneras de nuestra historia LGBT más en México. Siempre ha sido, refiriéndose a ti, Alejandro, siempre ha sido referente en cuanto a información, datos y enseñanza. Qué privilegio tenerle acá. De verdad que sí. Muchas gracias. No me voy a cansar de decirlo en toda la transmisión. Gracias, Alejandro Brito, por aceptar la invitación y por estar con nosotras, con nosotros aquí en esta transmisión. De verdad que cuando me dijeron, vamos con Alejandro y vamos a conversar, dije yo, por supuesto, me encanta. O sea, porque cada oportunidad que tengo de intercambiar algo contigo, de platicar, o sea, siempre te aprendo algo. Y hay una pregunta que nos hace aquí también Ender X5, y que tiene que ver con conversaciones que se han llevado a cabo ahora como en las redes sociales y con las nuevas generaciones, Alejandro, de cómo vemos, porque si bien es cierto que han cambiado las cosas, que han mejorado, pero también las nuevas generaciones, cómo ven el tema del acceso a derechos y cómo ven esta cuestión del involucramiento en los temas de activismo. Y dice Ender X5, dice, pregunta, bajo la perspectiva de Alex, dice, ¿crees que la lucha de matrimonio igualitario es la más importante del colectivo o tendría que ser algo más sobre prevención de VIH, salud, información o cualquier otro tema? ¿Qué opinas sobre esto, Yo no creo que nuestra agenda deba tener jerarquías. Yo creo que todas las demandas de nuestra agenda son importantes y que a todas las debemos de dar la importancia que tienen. Desgraciadamente sí fue el matrimonio igualitario la que más acaparó la atención durante muchos años. Nos ha llevado muchos años, porque todavía el proceso sigue, ¿no? Pero no creo que lo de los tratamientos contra el VIH es muy importante. Logramos ahí sí bastantes éxitos, ahí hemos logrado, ¿no? Aunque déjame contarte, Rubén, que yo tengo una pesadumbre ahí histórica en cuanto a la lucha por los tratamientos antirretrovirales. Y déjame contarte, cuando se dieron a conocer que había terapias muy efectivas que hacían del SIDA o del VIH una infección crónica más que mortal, se organizaron las propias personas que tenían con VIH y crearon el Frente Nacional de Personas afectadas por el VIH, ¿no? Y se logró que el Seguro Social en 1997 diera los tratamientos de manera rápida, emergente, sin pasar por todo ese procedimiento burocrático que tienen que pasar los medicamentos para ser aprobados. Se les dio fast track y se aprobaron y se empezaron a dar en el Seguro Social, y eso fue una victoria porque para eso se tuvo que detener el tráfico, se tuvo que hacer muchas protestas, ¿no? Y se logró que el Seguro Social diera estos tratamientos y luego el ISSSTE. Pero desgraciadamente los que no tenían seguridad social no lo lograron, ¿no? Desgraciadamente se logró hasta el 2003, ¿no? Logramos hasta el 2003, hicimos una incidencia en la Cámara de Diputados para que etiquetaran recursos para comprar los antirretrovirales para las personas que no tenían seguridad social. Entonces vivimos una situación de injusticia terrible esos 6 años, Rubén, de que algunas personas que tenían seguridad social tenían la vida asegurada y las que no tenían seguro social tenían la muerte asegurada, ¿no? Y desde Sencida se quiso dar solución a esto, creando un Frankenstein que se llamó Fonsida, que fue un fideicomiso, que se pretendía dar el tratamiento, conseguir los tratamientos mediante fondos privados, o sea, conseguir que la gente aportara dinero para comprar los medicamentos antirretrovirales, cuando era una responsabilidad de Estado. Y yo creo que ahí nos faltó ser más combativos para hacer reaccionar al Estado, ¿no? Porque yo me pregunto, Rubén, ¿cuántos años en esos 6 años, cuánta gente murió por esta negligencia
que pudo haberse salvado si tuviera acceso al tratamiento de manera oportuna, ¿no? Y finalmente la Secretaría de Salud tuvo que asumir ese compromiso, esa responsabilidad que le tocaba, ¿no? Pero después de 6 años que lo hizo el Seguro Social, ¿no? Y ahí esos 6 años, ¿cuántas vidas se pudieron haber evitado, ¿no? Por esta negligencia, porque yo encaré al secretario de Salud entonces, Juan Ramón de la Fuente, en una reunión con activistas y lo que me dijo fue que México no tenía recursos, ¿no? Y eso era falso porque otros países como el Brasil, que tiene más o menos el mismo desarrollo que México, nivel de desarrollo, ya lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa que me pesa todavía, Rubén, y yo creo que debimos haber cerrado más calles, que debimos haber pintado más paredes, que debimos haber hecho, haber sido muchísimo más combativos para lograr que estos antirretrovirales se dieran muchos años antes, para lograr el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales, cosa que ahora ya, por fortuna, se ha logrado, ¿no? Entonces, ¿tú creíste que en ese momento se hace falta más radicalidad, más ser más combativas, más combativos? Y ahora, o sea, en la actualidad, ¿hace falta ser más combativas, más combativos? Bueno, Rubén, yo creo que hay, ha habido etapas en la lucha en el movimiento LGBTIQ y en la lucha contra el VIH-Sida, ¿no? Y sí nos tocó una etapa de confrontación a mi generación, ¿no? Porque no había nada, había una cerrazón de las instituciones, ¿no? Había una resistencia feroz a reconocer derechos, ¿no? Y poco a poco hemos ido derribando esas barreras, esos obstáculos que se nos han puesto, ¿no? Y actualmente estamos en otra etapa, ¿no? Actualmente estamos en una etapa, digamos, que las instituciones se han abierto, ya nos sentamos con los tomadores de decisiones a discutir las políticas, hemos logrado enderezar varias políticas. En el VIH, déjame decirte que en un momento se habló de la heterosexualización de la epidemia para legitimar, digamos, la epidemia del VIH-Sida que en México afectaba sobre todo a la población homosexual. Y nosotros les demostramos con sus propias cifras que no era cierto que se estuviera heterosexualizando la epidemia, sino que todavía seguía afectando a hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres, nada más que cuando se les entrevistaba no decían sus prácticas sexuales, había un porcentaje enorme que ocultaba sus prácticas sexuales, pues por razones obvias, ¿no? Y entonces tuvimos que enderezar esas políticas de salud, tuvimos que decir las poblaciones clave deben tener la prioridad de la atención política, ¿no? Pues volteamos de cabeza sus políticas, sus planes y sus programas y logramos que ya los servicios se empezaran a dar a estas poblaciones clave, ¿no? Entonces, pero ahora yo lo que siento, Rubén, es que estamos en una etapa en donde necesitamos argumentar, ¿no? Porque ahora lo que se estila es crear mesas de trabajo, ¿no? Con las autoridades responsables. En todos lados se están creando mesas de trabajo, en las fiscalías, en Cencida, en salud, en otros espacios, ¿no? Y entonces ahí, ahora sí que como diría, parafraseando al Quijote de Cervantes, que decía que con la iglesia hemos topado, Sancho, aquí yo digo que con la burocracia hemos topado, ¿no? Porque lo que nos enfrentamos es a una inercia burocrática que aunque el tomador de decisión o el funcionario o funcionaria tenga la voluntad política de hacer las cosas, se encuentra que hay miles de reglamentos o de inercias burocráticas que le impiden hacer las cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí es estar, digamos, casi dándose topes contra la pared hasta derribarla y encontrar otra pared y darse topes contra la pared y hasta derribarla. Y es exasperante lo poco que se avanza, ¿no? Tenemos un sistema de salud muy fraccionado. Hay
3 instituciones importantes de salud, pero hay más todavía. Está el Seguro Social, el IMSS y la Secretaría de Salud, pero están los servicios estatales de salud y está el Ejército y está Pemex y están los, etcétera. Y son instituciones que no se hablan entre sí, que no se coordinan entre sí para dar una atención integral, para evitar que se dupliquen procedimientos y procesos que son desgastantes para las personas, ¿no? Y ahora son estos obstáculos los que estamos enfrentando, ¿no? Estos obstáculos que incluso hacen que la gente se desanime y abandone tratamientos y ya no vaya más a los servicios de salud y si se hizo la prueba y salió positivo ya no continúe y llegue ya hasta años después a las salas de emergencia, en servicios donde en algunos lados sí promueven la prueba de detección, pero en otros no. Hay una como incoherencia en los servicios que se dan en el sector salud, en nuestro sistema de salud. Y esto, híjole, es estructural, ¿no? Es estructural y las acciones radicales sí contribuyen y puede que hagan accionar de bote pronto a las autoridades, pero no resuelven el problema de fondo, ¿no? Y ahí yo veo un trabajo a muy largo plazo que hay que ahora sí que, como dicen, picar piedra, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace años. Tú lo has hecho también con el gobierno de Nuevo León, ustedes lo han hecho allá. Y es un trabajo pues que sí que requiere paciencia, que requiere habilidad política, que requiere recursos de incidencia y que hay que insistir, insistir, insistir. Esa es como la consigna, ¿no? Pues sí, hay que insistir. Yo creo que eso es lo que hay que, o sea, como la palabra del día, ¿no? La insistencia, ¿no? Hay que insistir porque si no, nos toca bailar y no de la forma en la que nos gusta. Oye, y ya un poco, para empezar a como a cerrar esta conversación, que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas dado una parte de tu día para estar compartiendo con nosotros, con nosotros. ¿Tú qué le dirías a las personas que son más jóvenes, a las personas que están llegando como a la colectividad, o sea, como a formar parte de nuestra comunidad porque apenas están como descubriéndose o están reconociéndose, ¿no? Como personas LGBTQ? O sea, ¿cuál sería tu mensaje? Mira, y aprovecho que mencionas a la juventud para mencionarte otro proyecto que tuvimos muy exitoso, que fue la creación de grupos de jóvenes y de papás y mamás de esos jóvenes y de esas jóvenes LGBTIQ+, ¿no? Que creamos estos grupos en una institución, o sea, en el DIF de la Ciudad de México, ¿no? Logramos meter ese proyecto que hasta la fecha sigue, que se llama Cuenta Conmigo, que ya se independizó y que era precisamente abrir un espacio dentro de las instituciones para que estas inquietudes de estos jóvenes, adolescentes, LGBTIQ+, se expresen y se encuentren con sus semejantes, ¿no? Yo recuerdo mucho una anécdota, porque cuando uno es adolescente, uno piensa que uno está aislado y uno piensa que es el único gay que existe en el mundo o que es la única persona o es la única persona que está padeciendo esto y está muy aislado y no tiene a quién acudir. Y encontrarte con tus semejantes es un alivio y una liberación impresionante, ¿no? Entonces, crear estos espacios para que adolescentes, niñas y niños LGBTQ se encuentren entre sí, y no solamente ellas y ellos y ellas, sino sus familias también, porque las familias a veces no saben cómo actuar. Yo me acuerdo que en una de esas recibí una llamada de una madre desesperada que me decía, mi hijo me acaba de decir que es gay y yo no estoy de acuerdo con eso y yo quiero que ustedes le digan cómo se mueren los gays de VIH-Sida, que lo lleven a un hospital para que vea cómo se mueren los gays de VIH-Sida, para que entienda que no puede ser gay, ¿no? Y nosotros le contestamos, señora, la que necesita apoyo es usted, no él, ¿no? Y en verdad, la que necesitaba más apoyo era ella. Y logramos que acudiera a estos grupos de apoyo entre familiares
no sabes cómo cambian, ¿no? Por eso te digo que la labor educativa sí funciona. Hemos hecho que estos familiares que se negaron a aceptar a sus hijas e hijos e hijes, que fueron a estos grupos y se abrieron, cómo cambiaron. Y no solamente cambian en relación a la vida de sus hijas e hijos, sino también cambian ellas y ellos mismos, ¿no? Hemos visto cómo se transforman las mujeres, sobre todo ellas, las amas de casa, las madres de estos adolescentes, incluso cuestionan su propia sexualidad, cómo ha sido, y de pronto vemos a madres súper empoderadas de estas, que eran madres sumisas, digamos, apocadas, y de pronto las vemos hablar en público con un despliegue, con un empoderamiento que wow, que en unos meses se transforman completamente. Entonces yo sí confío en esta labor y creo que hay que abrir estos espacios, Rubén. Yo creo que estas cosas que preguntabas de qué hay que hacer, necesitamos abrir estos espacios en estas instituciones del DIF y de mujeres para que ahí se encuentren estas familias, de estas familias diversas, ¿no? Que tienen hijas e hijos e hijes LGBTs, ¿no? Es necesario, es urgente, y ahí hay un modelo y hay otros modelos, ¿no? Ya no se partirá de cero. Pues la verdad que ha sido súper enriquecedor platicar contigo, o sea, honestamente, gracias por compartirnos todo esto. En el chat, por ejemplo, nos pusieron un comentario, dice Ender X5, dice muchas gracias Rubén y Alex, manda un corazón morado. Yo también, de verdad que te doy las gracias por habernos acompañado en esta experiencia digital del Pride. De verdad que ha sido un honor, un gusto, siempre es un placer compartir contigo y platicar. Hay muchos temas que tenemos pendientes, hay muchas cosas y muchas anécdotas que me gustaría escuchar de ti. Seguramente te vamos a volver a invitar aquí a nuestro canal de Twitch para que vengas a compartirnos tantas cosas. Y pues quiero darte pues las gracias de verdad, o sea, de verdad que estoy encantado y fascinado de poder conversar, aunque sea a la distancia, o sea, porque ya tiene algún tiempo que no nos vemos en persona, desde antes de la pandemia, espero que lo podamos hacer pronto, que la vacunación avance para que podamos abrazarnos pronto, ¿verdad? Gracias de verdad por compartir estas palabras, estas reflexiones, estas historias con nosotros, con nosotros. Muchas gracias de verdad, Alex. No sé si quieras comentar algo para cerrar esta transmisión. Pues nada más agradecerles, Rubén, este espacio. La verdad es que ha sido un enorme placer poder abordar y expresarnos y hablar de esta manera como lo estamos haciendo, de manera muy libre y coloquial, ¿no? Sin pretensiones y ojalá pudiéramos habernos conectado con las personas que nos están viendo. Esta es un poco una limitación de estas tecnologías, pero por otro lado tienen su ventaja de que llegan a muchísimas más personas, ¿no? Te quiero agradecer a ti en lo personal y sí también lamento que no nos hayamos visto, no nos podamos ver por las circunstancias que estamos pasando. Y también agradecerle a Alex Orue por este espacio, por la invitación, a It's Get Better, que también están haciendo una labor muy buena. Y pues a todas y todos y todos los que nos escucharon, los que estuvieron aquí atentos, atentes a seguir todo lo que nosotros dijimos, a comentar lo que estábamos diciendo, pues, y ojalá se repita pronto. Yo soy materia dispuesta y porque claro, como dices tú, quedan muchas cosas en el tintero, en 2 horas no se puede abordar, son tantos años y tantas cosas y tantos temas que hay que abordar que 2 horas no son suficientes, ¿no? Pero bueno, por fortuna estamos aquí y usando estas tecnologías que nos permitirán hacerlo muchas más veces, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad. Estoy honestamente muy contento. Creo que es la vez que he dicho más veces en una transmisión en Twitch que estoy contento porque realmente lo estoy de compartir con Alex Brito, activista histórico, pionero del movimiento LGBTQ, director de Letra S y una persona muy importante
De verdad que muy, muy, muy importante el tema relacionados con la diversidad sexual en nuestro país, aquí en México. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon, a las personas que comentaron en el chat. Antes de irme, agradecerle porque veo que están poniendo cosas. Gracias a Evelyn Player One, gracias a Jeremiah Artivista, a Roy Light Games, a Dan Kitman, a Ender X5, Héctor Herrera MX. Ay, por favor, pónganse nombres que yo pueda pronunciar porque está bien complicado. Bueno, muchas gracias Alejandro Brito por acompañarnos. No se vayan, por favor, porque continuamos con nuestra experiencia digital de Pride, de It's Get Better México a través de Twitch. Muchas gracias a Twitch por también. Gracias a las personas que están en producción. Shiny, desde el más allá, desde el más acá para el más allá, te mando mis agradecimientos, ¿verdad? Y no se vayan porque continuamos con un torneo de Smash con Héctor Trejo, presentado por Chevrolet. Entonces continuamos aquí en esta experiencia digital del Pride de It's Get Better México. Yo soy Rubén Maza, presidente de It's Get Better. Les agradezco, gracias Alejandro, y nos vemos en la próxima transmisión en vivo. Gracias.